Hola, hola, y ya es viernes y hoy estrenamos video. Oigan, pues ayer se conmemoró en México el Día de las Infancias. Y por eso me parece muy oportuno que reflexionemos el día de hoy sobre los derechos de las infancias, sobre cómo este concepto ha ido evolucionando, se ha ido robusteciendo y cómo es que ha atendido a necesidades sociales y a condiciones políticas, geopolíticas muy específicas. Más en específico, me gustaría nombrar a las infancias migrantes y la evolución de sus derechos. Así que acompáñame. Pues para iniciar me parece muy oportuno que mencionemos que antes del siglo XVI las infancias pasaban desapercibidas. Es decir, no es que no existieran o no es que biológicamente las personas se saltaran esa etapa, sino que no había ese reconocimiento a las infancias. Es decir, antes del siglo XVI, la infancia no se reconocía como una etapa especial. No se reconocía que se tuviera que tener especial cuidado en las niñas y los niños, ni tampoco se visibilizaba en la necesidad de atender sus necesidades en particular, tales como la educación, la salud, la libertad y todas las que hoy conocemos y que voy a ir profundizando poco a poco. El arte evidenció mucho esto que estoy diciendo, pues las infancias se percibían como versiones de adultos un tanto inacabadas. Dado los altísimos índices de mortandad de las infancias, era poco probable que superaran los 5 años, y quienes lo hacían se integraban a la vida laboral de manera casi inmediata. Es decir, un niño o una niña de 7 años en adelante ya formaba parte de la fuerza laboral. En las áreas rurales había la necesidad de una alta tasa de reproducción porque hacían falta muchas manos para cosechar la tierra y para cuidar y alimentar al ganado. Pero en las ciudades también las infancias eran necesarias porque funcionaban como sirvientes domésticos o aprendices de algún oficio. La revolución industrial en el siglo XIX propició y abrió una oportunidad para que estas infancias se emplearan en las industrias y así, dado su pequeño tamaño y su flexibilidad y posibilidad de acceder a espacios pequeños, trabajaban por ejemplo en minas y en obrajes donde había una alta peligrosidad. Pero esta misma revolución industrial abrió posibilidades para la burguesía, para la incipiente burguesía, que los colocó como en la posición que hoy los conocemos, como un tanto frágiles, inocentes, dignos de cuidado. Y ahí empezó a abrirse una brecha. Sí, una brecha entre los pobres, que eran necesarios para el trabajo, y entre los de clase media y alta, que merecían ser cuidados y cuidadas. Y es muy pertinente que entrecomille, porque por supuesto que todas las infancias merecen ser cuidadas, pero ahí se abrió una división de quién sí podía darse el lujo de vivir bajo cuidado y quién no podía dárselo o no lo merecía según el contexto de la época. El siglo XIX entonces marcó el rumbo de las infancias, porque para algunos sectores dejó de percibirse como un recurso económico y se convirtió en un sujeto de derecho. El siglo XX parecía haber arrancado con el pie derecho, porque en 1924, en la Declaración de Ginebra, se reconoció por primera vez que las infancias tenían derechos. Es muy importante que tengamos en cuenta que en 1924 se les concedió a las infancias el derecho a la educación, el derecho a ser una prioridad en la atención, el derecho a la salud y el derecho a ser reconocidos y reconocidas sin distinción. Sí, sin distinción de origen. En 1946,
Tras la Segunda Guerra Mundial, se creó la UNICEF para atender a las infancias desplazadas por la guerra y estas infancias que estaban viviendo en un periodo coyuntural. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce como una prioridad a las madres y las infancias. En 1951 aparece la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que por primera vez daba protección a las infancias migrantes que huían de persecuciones y conflictos. En 1959, la ONU emite la Declaración de los Derechos del Niño, en la que se vuelve a hablar de las infancias migrantes y se les otorga legítimamente el derecho a la protección, la educación y la salud. En 1989, en la Convención de los Derechos del Niño, se vuelve a hablar de los niños migrantes y se les garantizan sus derechos políticos independientemente de su estatus migratorio. En 1990 se habla en específico de los derechos de los hijos de los trabajadores de las personas migrantes y se les reconoce acceso a la educación y a la salud. En 2016, la Declaración por los Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes en Nueva York vuelve a mencionar a las infancias migrantes. Refuerza su compromiso con sus derechos y da énfasis en el hecho de evitar sus detenciones. En el 2018, el Pacto por la Migración Ordenada, Segura y Regular vuelve a mencionar a las infancias migrantes y es un esfuerzo por garantizar sus derechos, darles acceso a los servicios básicos y proteger y velar por su interés superior. Y aunque, sin duda alguna, estos tratados y convenciones internacionales han sido muy importantes para la visibilización de los derechos de las infancias, aún queda mucho por hacer, porque la realidad no corresponde a lo que dicen tantos decretos y tantos tratados internacionales. Es muy importante que comprendamos que las infancias migrantes no son acompañantes de adultos, sino que son sujetos de derechos por ellos y por ellas mismos. Las infancias suelen enfrentar mayores retos y están en mayor vulnerabilidad. Constantemente se les niega el acceso a la educación, a la salud y a servicios básicos. Enfrentan procesos de desarraigo cultural y lingüístico, lo que dificulta mucho su integración. Es decir, no son víctimas ni tampoco les es imposible adaptarse, pero carecen de mecanismos que garanticen que esta integración se hará de manera efectiva, sin afectarles emocionalmente. Cuando acompañé a mujeres migrantes, también conviví con sus infancias. Y quiero decirte que aunque enfrentan muchos retos, salen adelante. Hace algún tiempo conocí a una niña que vivía en un albergue de mujeres migrantes. Esa niña vivía junto con su mamá y su hermanito. Todos los días se levantaba para ir a la escuela con muchísimo entusiasmo. Su mamá la arreglaba muy bonito, iba muy peinada, iba muy limpia y tenía un gran compromiso por la escuela. Cuando regresaba de clases comía lo que su mamá le había guardado, porque su horario no coincidía con el horario del comedor. Muchas veces se les dificultaba calentar la comida, pero aún así la niña se la comía con mucho gusto y su mamá se la guardaba con mucho amor. Era frecuente verla sentada en el comedor haciendo sus tareas por la tarde. Su mamá con mucho entusiasmo la apoyaba a recortar, a pegar y aprender a las primeras letras. En otras ocasiones me tocó acompañarla y juntas en su litera trabajamos en algún proyecto escolar. Era una niña muy inteligente y simpática. Su mamá todos los días la llevaba y la traía de la escuela, y como estaba embarazada, a veces se le dificultaba, pero gracias a alguien que le regaló una carriola, lo siguió haciendo todo el resto del ciclo escolar. Hay otros infantes que no tienen las mismas posibilidades.
Alguna vez me tocó presenciar un caso donde a la hija de un trabajador que era migrante le negaron la atención médica, y eso que era una operación de emergencia. Era absurdo e ilegal que le negaran la atención médica. Tenía derecho a recibir la atención, pues las leyes de México lo permiten, lo avalan, y además está reivindicado por tratados internacionales. Además de todo esto, su papá trabajaba en una tienda y tenían derecho a la seguridad social. Y les negaban el acceso a la salud solo por cómo se veían y por cómo hablaban. Otras veces he sido testigo de cómo muchas infancias no reciben educación, ya sea porque sus padres se encuentran en tránsito o porque su llegada a los lugares no corresponde con el ciclo escolar, pero hay 1001 razones que dificultan su integración. También he sido testigo de cómo las infancias se divierten a lo grande conviviendo con niños y niñas con quienes les toca compartir espacios. Así también he visto cómo muchas infancias encuentran refugio en los abrazos de quienes les acompañan en el camino, que no son necesariamente de su misma sangre y quienes la vida les puso al lado para sostenerles. Mucho ha hablado la comunidad internacional con respecto a la violación reiterada de los derechos humanos de las infancias en Estados Unidos, pero tampoco es que en México esas cosas no pasen. Aunque ha sido un largo camino plagado de avances, lo cierto es que aún falta muchísimo porque esto sea una realidad, porque los derechos de las infancias, migrantes o no, se respeten, porque las niñas y los niños sean reconocidos como sujetos de derecho, como sujetos políticos, con un pasado cultural, histórico, con arraigos, con sueños, con fortalezas, con debilidades, con retos, pero también con astucias. Las infancias migrantes tienen derecho a vivir y experimentar por sí mismos y por sí mismas. Tienen derecho a una vida digna, tienen derecho a la alegría, a vivir una vida vivible. Todas y todos podemos colaborar, haciendo visibles las experiencias reales de las personas migrantes, de estas infancias que atraviesan, van, vienen, regresan. Te invito a que dejemos de ser injustos e injustas con las infancias migrantes y que escuchemos sus voces y observemos sus experiencias, que validemos su propia voz. Y que no se nos olvide que las infancias no acompañan, viven la experiencia. Espero que este video te haya gustado. Eso es todo por hoy y nos vemos el próximo viernes. Bye bye.